La semana pasada dimos inicio a una nueva serie de enseñanzas de discipulado que es de suma importancia, ¿ok? Ahora, el Ordo Salutis, ¿qué idioma? Latín. ¿Y qué es lo que significa el Ordo Salutis? Es el orden de salvación. Ahora, ¿alguien tomó nota acerca del enfoque del Ordo Salutis? Lo describimos. Las primeras palabras son los actos de Dios. Ok, le voy a ayudar. El Ordo Salutis o el orden de salvación se enfoca en los actos de Dios y la respuesta del individuo en la salvación. Ok, ahora, entre paréntesis, si usted, por ejemplo, hace una búsqueda por Google acerca del Ordo Salutis y usted empieza a investigar e indagar, usted va a encontrar una variedad de Ordo Salutis. ¿Ok? Va a tal vez encontrar el Ordo Salutis según lo católico, a la calvinista, dependiendo, reformar, dependiendo. ¿Ok? El orden de salvación o el orden de salud que nosotros estamos enseñando acá es según John Wesley. John Wesley, que fue un sacerdote anglicano, ¿ok? Pero él junto con su hermano, él y su hermano, creo que los dos eran sacerdotes y pastores anglicanos de Inglaterra, eran ingleses, hombres ingleses. Entonces, pero dentro de la iglesia anglicana surgió un movimiento de avivamiento que ellos lideraron, que se conoció como el movimiento del metodismo. Y ahí viene y surgió la iglesia metodista, ¿sí? Pero no solamente se le atribuye crédito a los hermanos Wesley por su liderazgo en el nacimiento del movimiento metodista, sino que también más acá en Estados Unidos se le atribuye crédito a la influencia de ellos, específicamente de John Wesley, en el nacimiento del movimiento de santidad, ¿ok? Si usted escucha The Wesleyan Holiness Church o The Holiness Church o algo así, ellos tienen trasfondo wesleyanos. También la iglesia pentecostal, el movimiento pentecostal moderno que surgió a principios del siglo XX, también tiene sus raíces wesleyanas. Entonces, todo esto es importante para que ustedes lo entiendan y se los digo esto de nuevo, se lo repito, porque ustedes van a decir, pueden preguntar válidamente, oye, pero si nosotros no somos metodistas y no nos congregamos a 2 cuadras de acá, ¿por qué nos está hablando de John Wesley? Por eso es que le estoy hablando del orden de salvación según John Wesley. ¿Estamos? Ok. ¿Y por qué es importante? Es importante saber y entender cuál es el proceso de la salvación. ¿Okay? ¿Cuál es el orden de la salvación? ¿Cuáles son los actos de Dios que Dios ha hecho? La iniciativa de Dios para salvarme y cuáles son o cuál debe de ser mi respuesta como individuo a las obras de Dios. ¿Okay? Ahora, la semana pasada hablamos de 3 puntos fundamentales en el discipulado de la semana pasada. ¿Quién me puede decir rápidamente cuáles fueron los 3 puntos? Primera, segundo, imagen de Dios, o alguien me puede decir el término en latín. Imago Dei. Ok, tiene que clavarse eso en el cerebro. Imago Dei. Imago, I-M-A-G-O, D mayúscula E-I. Imago Dei, imagen de Dios. Ese fue el segundo punto. Y el tercero. ¿Qué fue lo que ocurrió en Génesis capítulo 3?
No. Dos palabras sencillas. Ah, no. La caída. La creación. Imago Dei. Después. La creación, Imago Dei. Y la caída. Uh, can you check that, Pedro? If you can fix it very quietly. Get Angel, please. Ok. Ahora, hablamos también de tres aspectos del Imago Dei. Tres aspectos de la imagen de Dios según Wesley. ¿Qué me puede decir rápidamente cuáles fueron esos tres aspectos? Usted ya mencionó el tercero. Exacto. Esos son los tres aspectos. Si usted está escuchando chino ahora, por eso haga la tarea. ¿Ok? Y la última pregunta. Según Wesley, ¿cuál fue la causa principal del primer pecado? Una sola palabra. Unbelief, incredulidad. Entonces, siendo la incredulidad la causa principal del primer pecado, ¿cuál es la solución a la incredulidad? Una palabra de dos letras. Fe. ¿Ok? Entonces, ese es el repaso rápido y ligero de lo que tratamos la semana pasada. Ahora, hoy vamos a hablar de algo que se llama la gracia, perdón, no la grasa. Grasa necesitamos, de eso necesitamos ser liberados. Yo creo que estoy queriendo un chicharrón ahora. Vamos a hablar de la gracia preveniente. Mire su pantalla ahí abajo. La gracia preveniente. Otra palabra que usted puede usar es la gracia preventiva o la gracia anticipante. Pero gracia preveniente o prevenient grace. Follow me. ¿Okay? Gracia preveniente o prevenient grace. Ahora, según John Wesley, después de la caída, la nueva naturaleza del ser humano, porque hablamos la semana pasada de la naturaleza del hombre cuando fue creado a la imagen de Dios. ¿Sí? Pero obviamente, después de la caída, la naturaleza del ser humano cambió drásticamente. ¿Okay? Para leérselo rápidamente, según Wesley, la caída dejó a la humanidad en una devastación total. El pecado, dijo la doctora Christine Johnson, una de mis profesores de este último semestre, dijo que el pecado literalmente corrompió el imago Dei y volteó todo al revés. It turned everything upside down. Todos los aspectos del imago Dei se perdieron y así como el cuerpo muere cuando es separado del alma, así el alma muere cuando es separado de Dios. Entonces la naturaleza de la imagen de Dios que el ser humano anteriormente, originalmente tenía, la perdió al caer en pecado. Entonces, la nueva naturaleza del ser humano después de la caída debió de haber sido una de total depravación, de depravación completa, es decir, una vida totalmente sin la gracia de Dios, una vida sin la asistencia de la gracia de Dios, una vida totalmente llena de imaginaciones y pensamientos de maldad sin parar, sin parar. Esa debió de haber sido la condición o el estado del ser humano después de la caída. Pero Dios
pero Dios. Y lo último que hablamos y leí la semana pasada es esto. Dice, dijo Wesley en su sermón acerca de la imagen de Dios. Dice, sin embargo, su misericordioso, aunque rechazado creador, no abandonó ni siquiera la obra depravada de sus manos, sino que le proveyó y le ofreció un medio para que conforme a la imagen del que lo creyó, se vaya renovando, como dijo Pablo en Colosenses 3, 9 al 10. Entonces, de nuevo, la nueva naturaleza del ser humano después de la caída debió de haber sido una de total depravación. Y déjame decirle, hay cristianos y hermanos y hermanas suyos y suyas y mías en la fe que creen que el ser humano quedó en un estado de total depravación. Wesley diferió un poco. Él creía en el estado de depravación total con una excepción. Y la excepción para Wesley fue la gracia preveniente. La gracia preveniente. ¿Ok? Porque si usted se hubiera acercado a John Wesley en el siglo XVIII y le hubiera preguntado si para él existían seres humanos bajo la condición de la nueva naturaleza que les acabo de leer, él les hubiera dicho que no. No creo que hayan seres humanos sin nada, sin ni siquiera una gota o una medida, diría él, de la gracia preveniente de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él creía que la gracia preveniente era el primer paso o el primer escalón en el orden de la salvación. Can you get that back on, please? Just one more time. I want to show you all this. Quiero que vean esto. Si quieren tomar una foto de esta imagen que les voy a poner, tómenla cuando la pongamos, porque es lo último que le voy a enseñar en la pantalla. Después va a poder venir Pedro acá porque no quiero que él se pierda nada tampoco. ¿Ah? Please. Esta es una imagen que recibimos, que recibí en este pasado semestre, y quiero que ustedes lo vean porque es algo que ustedes van a necesitar, que vamos a ocupar. Es una visual que le va a ayudar en toda esta serie. ¿Estamos? Ok. Ah, mientras que ellos están trabajando esto, voy a seguir hablando de la gracia preveniente. La gracia preveniente de Dios, según John Wesley, es el primer paso o el primer escalón en una escalera. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han estado en una casa que tiene una escalera? Una casa de 2, 3 pisos. ¿Ok? Yo vengo de Cleveland, Ohio, y hasta la casa más pobre tiene 2 o 3 pisos. Allá no, eso no es un lujo. Acá, no, tiene una casa de 2 pisos. Para los que estamos en Ohio, like, ok. O sea, habían 2 pisos, un sótano, una sobrina, una familia política mía, iban porque una sobrina de nosotros está en Michigan y acaba de comprar una casa. Y están, tomen una foto de eso, rápido. Creo que voy a tener que sacar esto porque no quiero que mi sobrino piense que me estoy burlando de esto, así que voy a borrar esta parte. ¿Ok? ¿Ven esto?
ven que el primer escalón, ¿qué dice? Yo sé que casi no lo pueden ver ustedes, pero es la gracia preveniente, ¿ok? Entonces, a través de toda esta serie de enseñanzas, vamos a ir tocando paulatinamente cada uno de esos escalones. ¿Estamos? Pero, o sea, los sobrinos estaban bien emocionados porque nunca había visto un sótano. Voy a ir a ver un sótano. I'm going to see a basement. You know, allá en las casas, un sótano, 2 pisos y un ático. ¿Okay? Así que, entonces la gracia preveniente es, oye, la otra cosa que tampoco no siempre de lujo, especialmente cuando te caes por las escaleras. Y toda persona que ha vivido cierta cantidad de años en el norte sabe lo que es eso. Y no es ninguna experiencia placentera, déjame decir. Pero ese es el primer paso, ¿ok? La gracia preveniente. Entonces, según Wesley, la gracia preveniente de Dios es el primer paso o escalón en el orden de salvación y es irresistiblemente dada a todos. ¿Lo oyeron? La gracia preveniente de Dios es irresistiblemente dada por Dios a todos. Todos, según John Wesley, no había una sola persona, un solo ser humano que no recibía alguna medida de la gracia preveniente de Dios. Ese es otro punto que difiere a John Wesley como de otros, como Calvino y otros más. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, a pesar del estado natural humano de depravación total, Dios no nos deja en un estado de total desesperación y tiniebla total. ¿Ok? Él da su luz a cada persona en la forma de la gracia, de su gracia inmerecida que se nos adelanta en el proceso, en el camino y nos toca. De ahí es donde él viene y dice gracia preveniente, porque o sea, esa palabra descriptiva preveniente o anticipante o preventiva, o sea, todos implican que alguien lo está haciendo antes de, ¿sí? Cuando uno habla y dice una palabra que comienza con una pre, es porque se está adelantando. ¿Me están siguiendo? Entonces, así es la gracia preveniente de Dios. En los ojos de Wesley, no hay un ser humano que esté completamente vacío de la gracia de Dios. Todos reciben alguna medida de esta gracia en la que Dios actúa primero. Diga conmigo, Dios actúa primero al restaurar una medida de nuestro libre albedrío. Porque si ustedes se acuerdan, uno de los aspectos que hablamos del Imago Dei de la semana pasada era la voluntad que el hombre tenía, que el ser humano tenía. Era una libertad total y perfecta, comparada a Dios, limitada, pero tan perfecta como pudiera humanamente ser. Entonces, el ser humano tenía tanta libertad que él o ella podía escoger permanecer o mantener su estado original como Dios lo había creado, o si quería cambiarlo, pudiera cambiarlo. Y por esa misma razón, Dios le puso el árbol del conocimiento, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, perdón. ¿Sí? Porque, o sea, yo no puedo decir, ni Dios podía decir, no he dado al ser humano libertad total
y el poder para decidir mantenerse como lo hice o cambiar, pero entonces no darle, sin darle la oportunidad de elegir. ¿Me están siguiendo? Entonces, pero cuando el ser humano perdió ese Mago Dei, podemos decir, perdió su libertad porque ahora tiene un nuevo amo. Y según Pablo a los romanos, ¿quién es el amo de la gente que nacen en pecado? Te lo acabo de decir. El pecado. ¿Sí? ¿Y cómo paga? ¿Cuál es el salario que paga el amo del pecado? La paga del pecado es muerte. ¿No? Entonces nace o debiera de nacer sin libertad, pero la gracia preveniente de Dios, según Wesley, restaura una medida del libre albedrío o la libertad humana y también una medida de su conciencia. ¿Para qué? Para hacer posible, para posibilitarnos a responder a la gracia de Dios. Y en eso él empieza a reinscribir la ley moral de Dios en nuestros corazones, porque eso también se perdió, se debió de haber perdido por lo menos. También restaura una medida del conocimiento de los atributos de Dios y también la gracia preveniente de Dios sirve para contener la maldad y la autodestrucción de la humanidad. Y finalmente, si ustedes ven ahí, la gracia preveniente de Dios viene antes de la salvación. ¿Ok? La gracia preveniente está preparando al ser humano para lo que viene. ¿Ok? Está poniendo el fundamento. De nuevo, es el primer paso para llegar a la salvación. El ser humano en este primer escalón todavía no es salvo, pero va de camino. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Ok. Y hablando, mencioné aquí, más bien no mencioné, bueno, mencioné lo que Wesley creyó, hablando de que mencionamos la palabra luz. ¿Ok? Entonces, alguien búscame Juan capítulo 1, versículo 9 en la Reina Valera 60. Vamos a estar en puro Reina Valera 60 esta noche, si lo pueden conseguir. Juan 1, 9. Porque de nuevo, ¿qué creía Juan Wesley? Que la gracia preveniente de Dios era para alguno o para todos. ¿Qué? ¿Quién tiene Juan 1, 9? Dale, David. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿A quién? ¿A alguno? ¿A los boricuas? ¿A los mexicanos? ¿Solamente a los salvadoreños? ¿Solamente a los trompistas? ¿A los bairenistas? No, a todo hombre. ¿Ok? Entonces, la luz de la gracia preveniente de Dios, que es la luz verdadera, vino a este mundo para alumbrar a todo hombre, a todo ser humano. ¿Ok? De nuevo, según Wesley, todo ser humano tiene una medida de esta luz. Ahora, cinco beneficios, esto no está en su pantalla, esto se lo voy a decir para ustedes tomar nota. 5 beneficios de la gracia preveniente de Dios. Este es según el libro de la teología de John Wesley, el doctor, creo, Kenneth Collins. Primero, son 5, aquí va el primero. Conocimiento básico de los atributos de Dios. La gracia preveniente de Dios
restaura o produce un conocimiento básico de los atributos de Dios. Attributes. Alguien búscame para darle un texto bíblico de confirmación. Alguien búscame Romanos capítulo 1, versículo 9 al 10. Perdón, 19 al 20. Romanos 1, 19 al 20. Dios se conoce desde manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hasta ahí pues. Gracias. ¿Ve? Conocimiento básico de los atributos de Dios. ¿Ok? Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿Ok? Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo el ser humano, según esto, tiene conocimiento básico de los atributos de Dios como un beneficio de la gracia preveniente de Dios. ¿Vamos? Primer beneficio. Segundo beneficio, una reinscripción de la ley moral de Dios. Y familiarícense con ese término, la ley moral. Según Wesley, cuando Dios decía, y yo escribiré mi ley en las tablas de su corazón, está hablando de la ley moral de Dios, que siempre ha existido, aún antes de la ley mosaica. ¿Ok? Entonces, el ser humano, después de la caída, debió de haber perdido todo sentido y todo conocimiento de la ley moral de Dios, pero su gracia preveniente la empieza a reinscribir en el corazón del hombre, porque de nuevo, ¿qué es lo que está tratando de lograr la gracia preveniente de Dios a través del poder del Espíritu Santo? Atraer a la persona a volver a casa, a volver a una relación creciente y floreciente con el Señor. ¿Sí? ¿Alguien más? Romanos 2, 14 al 15. Mientras que alguien está buscando eso, el tercer beneficio que va, realmente este segundo y tercer beneficio va con Romanos 2, 14 al 15. El tercer beneficio es una restauración de conciencia. Entonces, hasta ahora tenemos tres. Primero, conocimiento básico de los atributos de Dios. Número dos, una reinscripción de la ley moral de Dios. Y número tres, una restauración de conciencia. Ahora, ¿quién me tiene Romanos 2, 14 al 15? Yep. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y Acusándoles. o defendiéndolos sus razonamientos. Hasta ahí. Ahí está claro. Realmente no tengo que agregar nada de eso. Ahí en esos dos versículos vemos una reinscripción de la ley moral a gente que ni siquiera ley tenía. ¿Ok? Porque eran gentiles, gente que no tenía ningún pacto, ninguna relación con Dios. Sin embargo, naturalmente y a través de la restauración de conciencia, Dios inscribió en ellos su ley.
lo que Wesley llamaba la ley moral de Dios. ¿Ok? El cuarto beneficio de la gracia preveniente de Dios, que ya lo he mencionado, es la restauración de una medida del libre albedrío del ser humano para que pueda responder. Porque de nuevo, el orden de la salvación se enfoca en los actos de Dios y la respuesta del individuo a esos actos. Entonces, la cuarta de nuevo es una restauración de una medida del libre albedrío del ser humano. A restoration of a measure of the free will. Y por último, el quinto beneficio de la gracia preveniente de Dios es que la gracia preveniente de Dios contiene la maldad humana en el mundo. It restrains human wickedness in the world. En la Biblia, se me olvida exactamente cómo lo dice, pero en varias ocasiones dice algo así, que si Dios no obrara o si Dios no se interpusiera, ni siquiera los elegidos se salvarían. Hablando de la maldad del hombre. Sí, la gracia preveniente de Dios contiene la maldad humana en el mundo. En inglés, it restrains human wickedness in the world. Entonces, esos son los 5 beneficios de la gracia preveniente de Dios. ¿Ok? Número 1, ¿cuál es? Número 2. Número 3. Número 4. Ajá. Número 5. Amén. ¿Ok? Ya conmigo, gracia preveniente. ¿Ok? Los actos de Dios y nuestra respuesta como individuos a esos actos para llevarnos a la solución. Comienza con Dios, pero obviamente Dios no necesita salvación. ¿Quiénes son los que necesitan salvación? Entonces comienza con Él, pero termina con nosotros. Entonces, no depende totalmente de Dios. Él inicia, pero nosotros tenemos que responder. ¿Ok? Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Responsabilidad. Primera parte de esa palabra es responder. La segunda mitad de esa palabra es habilidad. A través de estos actos, Dios nos ha capacitado con la habilidad de responder a sus actos para ser salvos. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Entonces, yo lo voy a leer, pero vayan conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a seguir esta misma línea, pero vamos a ir como un paso más adelante. ¿Estamos? Filipenses capítulo 2. Vamos a empezar a leer de la segunda parte del versículo 12 y leer el versículo 13. Dígame cuando están todos ahí. Vamos a comenzar a leer con la palabra ocupados. ¿Estamos ahí?
Dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Según Wesley, se pudiera refrasear la palabra de Pablo a los filipenses para ponerlo en orden según los beneficios de la gracia preveniente de Dios. Se pudiera decir, porque Dios, por su buena voluntad, es el que produce en ustedes el querer como el hacer. Así que ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Me escucharon? Porque todo comienza con Dios. ¿Sí? Entonces hay tres aspectos en estos dos versículos. Número uno, Dios es el que produce, o perdón, Dios es el que en nosotros produce así el querer. Diga conmigo el querer. Como el hacer. Por su, ¿qué dice el versículo? Dos palabras. Buena voluntad. ¿Qué clase de voluntad? Pero ¿quién comienza esto de nuevo? La obra de la salvación en nuestra vida no es por nuestros méritos, ni mucho menos por nuestros esfuerzos. Es únicamente y principalmente, inicialmente, por la obra y la gracia inmerecida que recibimos de Dios. Retracto la palabra únicamente. Cuando dije únicamente, me estoy refiriendo solamente al principio. Así como en el principio fue Dios y nadie más, en el orden de salvación, todo comienza con Dios. Porque después de nuestra caída como seres humanos, simplemente sin Dios y sin su gracia, usted y yo no teníamos, no contábamos con la capacidad y la habilidad de responder y salvarnos y sacarnos del hoyo. O sea, es como la imagen, ese refrán, por más que tratamos de cavarnos y salirnos del hoyo, que más hondo nos hundíamos, más profundo nos hundíamos en el hoyo. Y así es en este aspecto. Así que vemos a Dios aquí tomando la iniciativa a través de su gracia preveniente o su gracia anticipante. Ahora, Juan Wesley no tenía problema con el término religión. Hay que recordar que él era un hombre del siglo XVIII y tal vez él no venía con un trasfondo como muchos de nosotros y no vivió en un siglo XX, XXI, donde la palabra religión ha tomado una connotación negativa y yo no me estoy haciendo el loco porque yo mismo he usado esa palabra más para una connotación negativa que positiva, pero no siempre tiene que ser así. Porque Santiago habla de una religión pura y sin mácula. ¿Ok? Entonces, el querer, diga conmigo el querer, diga conmigo el hacer.
Para Wesley, el querer se trataba de religión interior. Esto es una obra interna, el querer. Porque, ¿qué palabra sinónima le viene a su mente cuando usted escucha la palabra querer? ¿Alguien me puede decir? Si usted quiere algo, ¿qué es ese querer? Estoy buscando una palabra que comienza con una D. Deseo. ¿Y el deseo viene de afuera o viene de adentro? Querer. Ahora, ¿cuál fue la primera palabra que mencionó Pablo por inspiración del Espíritu? ¿Comenzó con dijo el hacer como el querer o el querer como el hacer? You got it. ¿Qué dijimos en el mensaje de la tormenta? Cuando Jesús estaba en esa barca con sus 12 discípulos y dijo, crucemos al otro lado, y todos ellos estaban perdiendo la cabeza cuando estaban en la tormenta, y Jesús estaba bien dormido, se levantó, se despertó, maestro, nos vamos a morir, y él declaró paz. Dijimos que si en usted hay una tormenta, usted jamás, si está atribulado adentro, jamás va a poder hablar y declarar paz a una tormenta. Porque la paz tiene que salir y brotar de adentro hacia afuera. Antes de que Dios cambie algo fuera de ti, primero tiene que cambiar algo dentro de ti. Entonces, Dios comienza a obrar desde adentro. Le quiero dar otra tarea mandatoria. Yo necesito que ustedes vean cómo la hacen, pero necesito que ustedes vean, y más si son líderes míos, vean toda la temporada 4, la cuarta temporada del Chosen, que lo he escogido. No sé si lo tienen en español o no, pero necesitan mirarlo ayer. Son 8 episodios. 8 episodios. ¿Ok? Pero entonces, perdón. Bueno, si no ha visto ninguna de la temporada, véanlas todas. Pero, pero especialmente en la temporada. Si quiere, comiencen como el hebreo. El hebreo para nosotros es al revés, de la derecha a la izquierda. Entonces comience con la temporada, la cuarta temporada, y bajen hasta la 1, hasta que salga la 5ª. Entonces, el querer religión interior, el hacer religión exterior. Dios quiere producir en nosotros. Y mire, John Wesley enfatizaba tanto y creía mucho y enseñaba mucho acerca de la santidad. Por eso, tradiciones como la pentecostal y la de santidad vienen de él, en gran parte, por sus enseñanzas y su énfasis sobre la santidad. Entonces, él decía, y él escribió, que Dios produce en nosotros santidad interior como santidad exterior. Y eso es lo que ha perdido el movimiento pentecostal moderno, porque se enfoca en una santidad únicamente externa o exterior, y se le ha olvidado el cambio y el nuevo corazón que necesitamos todos. O sea, terminamos, y por eso yo le digo que tiene que ver la cuarta temporada del Chosen, porque acabamos de ver, mi esposa y yo, Jesús confrontando a los fariseos, le dice, ustedes están tan preocupados por la limpieza de la vasija por afuera, pero no se dan cuenta que están llenos de huesos secos, son sepulcros blanqueados, tan sucios por dentro, pero lo único que le importa a ustedes es la limpieza externa. ¿Están siguiendo? Entonces, el querer está hablando de todo buen deseo. Dios produce en nosotros todo buen deseo
el querer. Porque lo que Dios desea, su buena voluntad, lo que desea es que todo lo que hagamos proceda de un buen deseo. De un deseo santo, no un deseo de jactarse, de guiarse, de no sé qué otra palabra boricua usar, de ranquearse, no sé, de lucirse. Me fui bien al garete como un reggaetonero. Pero, o sea, no, Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos de un deseo, de un corazón puro. Dijo el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Sí. Entonces, ¿cuáles son, qué es lo que nosotros hacemos? Esas obras son las consecuencias de todo buen deseo. Imagínense, si hacemos, ¿y cómo era, alguien se acuerda el fervor original del hombre cuando estaba en un estado perfecto a la imagen de Dios? El fervor del hombre, del ser humano, era amor. Lo que lo impulsaba a todo era amor. Así como Dios es amor, así el ser humano era amor. Todo lo que hacía el ser humano antes de la caída, lo hacía por amor. Entonces, ¿cuál es la obra del Señor ahora? A través de la gracia preveniente de Dios. Traernos a salvación. ¿Para qué? Para que podamos recuperar eso que se ha perdido. Dios inspira en nosotros todo buen deseo y hace posible que esos deseos se concreten en obras. Voy a repetir eso. Dios inspira en nosotros todo buen deseo y hace posible que esos deseos se concreten en obras. Así que ese es el primer aspecto de Filipenses 2, 12 al 13. El segundo, o sea, como Dios por su buena voluntad es el que produce así en nosotros el querer como el hacer. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que nos toca hacer nosotros? Nos toca ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces nosotros en ese aspecto tenemos que avanzar. ¿Me están siguiendo? Tenemos que avanzar. Si Dios obra en nosotros, debemos nosotros de ocuparnos por nuestra o de nuestra propia salvación. Y si Dios trabaja, esto es lo que escribió Wesley, si Dios trabaja, nosotros también debemos de trabajar con Él. Jesús dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Entonces, si Dios está tomando la iniciativa y haciendo obras para salvarnos y para preparar el camino y abrir el camino para que nosotros podamos volver a casa como el hijo pródigo, entonces nosotros debemos de hacer nuestra parte, corresponder y ocuparnos de nuestra salvación. Un buen ejemplo de eso es Lázaro. Jesús le dijo a los que están presentes, eso lo van a ver en la 4ª temporada de Lechoso, digo a los presentes, quiten la piedra. Quitaron la piedra. Luego, ¿qué hizo él? Lázaro, ven fuera. Lo llamó. Al llamarlo, la implicación en su voz es, te estoy llamando, así que tienes permiso y el poder para venirte.
Pero después Lázaro cooperó, colaboró y salió fuera. Atado, pero salió. Entonces nosotros, no es que, yo voy a esperar que Dios haga la obra. A veces nosotros decimos, estoy esperando en Dios, y hace tiempo que Dios está esperando en nosotros. One that needs to bust the move is you. El que tiene que moverse eres tú. Hace tiempo que yo te hablé, te dije que hicieras esto y no lo has hecho. Y todavía tienes el nervio de decirme que te hable otra vez. No te voy a decir más nada hasta que haga lo que te dije la última vez. Porque tú no has pasado el primer escalón. ¿Quieres brincarte a la cuarta? No. ¿Cómo debemos de ocuparnos de nuestra propia salvación? Quiero que alguien vaya a Isaías, capítulo 1. El primero que llega a Isaías, capítulo 1, levánteme la mano. Ok. Está en Reina Valera 60, David. Ok. Escúchame bien, quiero que me leas las últimas 5 palabras del versículo 16 y las primeras 5 del versículo 17. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. ¿Cómo debemos ocuparnos de nuestra propia salvación? Dejando de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. David, read it again. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. ¿A quién le toca hacer eso? Dios tiene que dejar de hacer el mal. Él tiene que aprender a hacer el bien. No, eso nos toca a usted y a mí. Eso nos toca al ocuparnos de nuestra propia salvación. No te tienes que ocupar de la salvación de nadie. Eso no te incumbe, no me incumbe a mí. Mi esposa y yo hablábamos el otro día y hablando de asuntos matrimoniales, uno prefiere como cónyuge servirle al Señor juntamente con su cónyuge, pero al final del día la salvación es individual. Yo no voy a responder por Sandra, ni Sandra va a responder por Mark. Sandra va a responder por Sandra, Mark va a responder por Mark. Y se acabó. Sería chévere servir al Señor juntos, apoyarnos los unos el uno al otro y ambos servirle al Señor. Pero al final del día, la salvación es individual. A mí me toca ocuparme de mi salvación, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien y dejar las mañas. ¿Estamos? Si Dios está trabajando, y Él está trabajando, el Espíritu Santo está obrando a través de la gracia preveniente. Porque Dios, por su buena voluntad, produce el querer como el hacer. Entonces, si Él trabaja, nosotros debemos de trabajar también. Amén. Jesús dijo amén a eso. Alguien léeme Juan 5:17. Si Él está trabajando, Jesús dijo, si mi Padre está trabajando hasta ahora, y por eso yo trabajo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre, como dije ya anteriormente. Eso Jesús lo tenía claro a los 12 años. Ya vemos cuarentones que todavía no nos cae el 20.
Entonces, tercer punto de esto es que, mire, ¿cuál es la conexión entre ambos? Entonces, Dios, el primer punto fue, Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad y por lo tanto nosotros debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, el punto que conecta a ambos es que es Dios quien obra en nosotros. ¿Ok? Él es el que siempre inicia la obra. Hermana Rosy, ¿usted tiene Biblia? Hermana, ¿me puede leer Primera de Juan 4:19? Katy, quiero que me leas Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Y después yo leo el último y nos vamos de aquí. 6:1, 2 Corinthians 6:1. Hermana Rosy, cuando estés lista. ¿Ve? Como que lo cuenta también al revés. Tal vez eso era por hebreo, que yo, cosas al revés. Pero ¿qué es lo que nosotros amamos a Dios? ¿Por qué? ¿Quién tomó la iniciativa? Nosotros no. Nosotros perdimos la naturaleza amorosa que nosotros teníamos antes de la caída. Y teníamos que habernos quedado totalmente depravados. Pero Dios, en su gracia preveniente, nos amó primero. ¿Y cuál fue el primer indicador? Génesis 3:15. Antes de Juan 3:16, hubo un Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente, y tú, la simiente, el hijo, el que va a venir en un futuro de esta mujer. Tú le vas a ir en el talón, tal vez si su Reina Valera, tal vez dice calcañar, y él te va a herir en la cabeza. Primera promesa redentora. Pero al sacarlo del huerto para que ya no tuvieran acceso al árbol de la vida, Dios le dijo a los seres humanos, mire, por favor, ustedes no sirven para coser. Ese revolú que ustedes cosieron con las hojas de higuera, tratando de taparse, hicieron un trabajo malísimo. Dios fue, fíjense lo que Dios hizo. Dios fue, mató animales, tomó las pieles y con eso cubrió a Adán y a Eva. Eso lo hizo Dios. Dios, la semana antepasada, hablando de ese soy yo, Apocalipsis 13:9 creo que fue, dice que Cristo fue crucificado, sacrificado desde la creación del mundo. Lo que Dios hizo ahí fue un tipo, como una anticipación de lo que él después hizo en Jesús. Porque ¿quién hizo el primer sacrificio de un animal para cubrir pecado aquí en esta tierra? Dios. ¿Y quién fue el que finalmente hizo el sacrificio y dio el sacrificio, la ofrenda de holocausto perfecto que iba a eliminar una vez y por todas todo sacrificio y toda ofrenda de holocausto? ¿Quién hizo eso? Dios. Pero esta vez fue a través de su Hijo. Amén. Él nos amó primero. Por eso nosotros podemos responderle en amor. Katy, 2 Corintios 6:1. Colaboradores. ¿Qué hacemos? ¿Cómo somos?
Perdón, ¿qué es lo que somos con Dios? Colaboradores. Debemos de colaborar con Dios. Él toma la iniciativa, pero colaboramos con Él en el recibimiento de ¿qué? De la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Y finalmente, Gálatas, vayan conmigo a Gálatas capítulo 6. ¿Estás recibiendo algo de esto? Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Un pasaje muy, especialmente el versículo 7, lo sabemos de memoria. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, pues. Casi puedo ver porque Pablo escribió esta carta en pichonado. Estoy a la boricua hoy. Pablo escribió esta carta enfogonado. Cualquier teólogo, cualquier comentarista que usted lea de Gálatas, te lo dice. No comienza la carta con el saludo normal y apostólico y mi gente, como lo que el comienzo de esta carta comparada a la filipense, él comienza a filipense, como él amaba a esa gente. Los Gálatas están ahí. Comienza y termina y al final dice, en mi cuerpo llevo las marcas. Yo no quiero volverme a hablar de esto más, que no me vuelvan a hablar. No quiero escuchar más nada acerca de esto. Estaba tan enfogonado, habían hombres y gente judaizante diciendo, no, todos ustedes se tienen que circuncidar. Y él dice, ¿qué tanto fanatismo, qué tanta locura, énfasis que le dan a la circuncisión? Y él dijo eso, ojalá a alguno de ustedes se le pasara la mano y se mutilaran por completo. Eso dice Pablo. Que no solamente corten un pedacito de piel, que se lo corten todo el miembro. Que se queden castrados, hijo del... Perdone por la visual, pero eso está en la Biblia. Porque está enfogonado Pablo. Por eso puedo casi imaginarlo escribiendo eso y casi después de escribirlo, si no me acuerdo si, porque alguna de las cartas de Pablo la escribió personalmente, otras las habló y tuvo alguien con él acompañando que era su escriba. Entonces, pero casi puedo imaginarme a Pablo dando un puño en la mesa. Si no, esta no fuera un poco débil y nueva, lo haría ahora, pero no quiero romperlo al estrenarlo. No nos cansemos, pues, de hacer bien, no hacer el mal. Porque Dios, por su buena voluntad, ha producido en nosotros el querer como el hacer. Entonces no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En conclusión, San Agustín, que fue y sigue siendo un gigante teológico en nuestra teología en la iglesia cristiana. Él dijo esto. Aunque Wesley en todo no estaba tampoco de acuerdo y difería en muchas cosas con San Agustín, pero él cita a San Agustín cuando San Agustín dijo esto. Aquel que nos creó sin nosotros no nos salvará sin nosotros. Lo voy a repetir. Esto es San Agustín, Augustine, Saint Augustine. Aquel que nos creó sin nosotros no nos salvará sin nosotros.
We'll say that a third time. Aquel que nos creó sin nosotros, no nos salvará sin nosotros. He that created us without us will not save us without us. Entonces, con eso, esto fue lo que Wesley escribió en su sermón y con esto termino. Para Wesley, y él inyectó palabras, varios versículos en esto, en su respuesta a esa frase de San Agustín. Él dice, no nos salvará a menos que nosotros mismos nos salvemos de esta generación perversa. A menos que nosotros peleemos la buena batalla de la fe y echemos mano a la vida eterna. A menos que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta, nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz cada día y trabajemos con todos los medios a nuestro alcance para hacer firme nuestra vocación y elección. Gracia preveniente de Dios y trabajar con Dios. Todo lo que he citado hoy de Wesley viene de su sermón titulado Trabajando por nuestra propia salvación. ¿Ok? Trabajando por nuestra propia salvación. ¿Con qué comienza? Con Dios. Pero ¿quién es el que responde? ¿Quiénes son los que responden? Nosotros. Amén. Así que Dios, en su buena voluntad, por su buena voluntad, que Él tiene con usted y Él tiene conmigo, Él ha producido en nosotros, así como Él querer, ha empezado una obra por el Espíritu Santo interna. ¿Para qué? Para que podamos hacer obras. Amén. Las obras de Dios desde un corazón puro y ocuparnos de nuestra propia salvación. Ocupémonos de nuestra propia salvación. En estos tiempos peligrosos y días difíciles en que estamos y que parece que van a ir empeorando, mantengámonos agarrados, firmes en el Señor. Amén.